Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente, damas, caballeros, todos los invitados especiales, todas las personas que nos acompañan tanto a través de Zoom como a través del Facebook Live del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Gracias por estar con nosotros. Es un honor presentar la plataforma PACU, Patrimonio, Conciencia y con Conciencia. Nuestro objetivo es fortalecer la interacción con el público de nuestras competencias de investigación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural ecuatoriano. En ella, en esta plataforma, se difundirán resúmenes técnicos de investigación que lleva a cabo el INPC. Esta mañana, con mucha alegría, tenemos algunos brillantes expositores sobre temáticas que fortalecen el patrimonio cultural, tanto a nivel de nuestro país, el Ecuador, como a nivel de todo el mundo. Solicitamos que nos acompañe Catalina Tello, directora ejecutiva del INPC, quien hará la inauguración de este gran instrumento para la ciudadanía. Adelante, Catalina. Muy buenos días con todas, con todos. Para mí es un honor estar aquí, es un día maravilloso para el país, además para la ciudad de Quito. El día de hoy se cumplen 43 años de la declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, así que es un día muy especial para los ecuatorianos. En este contexto les doy la más cálida bienvenida, señora Ministra de Cultura María Elena Machuca, señora María Augusta Hermida, rectora de la Universidad Católica de Cuenca, señora Florinelli Muñoz Bicetti, directora de la Escuela Politécnica Nacional, señor Juan Carlos Fernández, director del ICOM Ecuador, señora Carmen Hidalgo Brinquis, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, señor Ricardo Moreu, director de la Asociación de Archiveros del Perú, señor Jorge Valencia, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, señora Verónica Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, señora Cisne Aguirre y señora Montserrat Tello, delegadas representantes de la Universidad de Cuenca, señora Alejandra Adana y señor Javier Peláez, representantes del Instituto de Economía Popular y Solidaria, amigos y colegas que nos acompañan desde Chile, Bolivia, Perú, México, España y de todas las provincias del Ecuador. Bienvenidos a la inauguración de la página web para la divulgación y promoción del patrimonio cultural del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, PACU, Patrimonio Conciencia. Esta plataforma tiene como objetivo principal democratizar el conocimiento y el acceso a los recursos que desde el Instituto nos encontramos gestionando y producimos, permitiendo acceder a resúmenes técnicos respecto a la investigación que se lleva a cabo desde el Instituto, sus regionales y el laboratorio. Además, esta página provee recursos académicos como publicaciones realizadas desde el INPC, exhibiciones virtuales, bases de datos y calendarios de eventos científicos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Catalina. Para continuar con el programa, con la agenda de este evento, damos la bienvenida a María Patricia Ordóñez, nuestra directora de Investigación e Innovación del Instituto, quien presentará y quien realizará la presentación del sitio web. Adelante, María Patricia. Muchas gracias. Y muchas gracias también a las autoridades y representantes de las valiosas entidades que hoy nos acompañan, así como a todos nuestros amigos y colegas que están con nosotros desde Zoom y desde el Facebook Live del Instituto. Entre los que contamos, como ha dicho ya Catalina, participantes desde Chile, Bolivia, Perú, México, España y por supuesto varias ciudades del Ecuador. La página PACU nace desde la gestión de investigación del Instituto Nacional de Patrimonio desde mediados del 2020. Desde entonces, los recursos, artículos, exhibiciones y videos a los que van a poder tener acceso a través de este portal se han ido preparando para ponerse a disposición del público en general. Muchas personas e instituciones han colaborado en este proceso y entre ellas resaltamos especialmente a Sara Yagual de la Organización de Estados Iberoamericanos, a la restauradora Sonia Merizalde y por supuesto a Emanuel Wengler,
del Centro de Investigaciones Medievales de Austria, gestor de la base de datos Memory of Paper, que será una de las principales iniciativas que lanzamos el día de hoy. Quiero compartir con ustedes la página PACU. Espero que la pueden ver, ¿sí? No sé si... Sí, perfecto. Se ve perfecto. Genial. Entonces, esta es la página web que estamos lanzando el día de hoy. Su página principal, donde tenemos ya algunos recursos subidos, por ejemplo, el Año Miguel de Santiago, los artículos destacados más relevantes que estaremos subiendo y actualizando constantemente, semana a semana y mes a mes, y las últimas publicaciones que se gestionan desde el instituto. Tenemos en la parte superior algunas ventanas, por ejemplo, directamente las investigaciones. Y en esta ventana vamos a tener dos tipos de investigaciones distintas. Investigaciones con artículos indexados, publicados, a los que podrán tener acceso, así como entradas al estilo blog, donde hablamos de los procesos que llevamos a cabo tanto en el laboratorio como en las regionales del instituto. Aquí pueden ver ya tres. El primero, el estado de conservación del complejo arqueológico Ingapirca, ligado a la propuesta ganadora del Fondo del Embajador del año pasado. Una exploración sobre la composición del sol de oro del Banco Central del Ecuador. Y algunos de los insumos que se van a lanzar también en torno al Año Miguel de Santiago. Algo que nos emociona mucho es poder tener habilitada la pestaña de visitas virtuales. Una comunicación importante hacia el público es poder comunicar no solo a través de textos académicos, sino de estos recorridos que son mucho más, que permiten esta actividad, esta acción, esta agencia de los visitantes, como las visitas virtuales. En la página tenemos la visita virtual al Palacio de la Circasiana, gestionado por la Dirección de Transferencia del Conocimiento, para aquellas personas que no pueden visitarla en vivo aquí en este maravilloso edificio. Y tenemos además nuestra genial página en torno a Miguel de Santiago, en torno a el Año Miguel de Santiago, que se lanzó en el mes de junio, gracias a la colaboración con el Museo Convento de San Agustín, a la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos, y que pueden bajar además a través de las páginas web en sus teléfonos también. Esta exhibición está ligada a, como digo, toda la investigación que se viene realizando desde el 2017 en torno a la vida, la obra y la técnica de Miguel de Santiago, y de la que escucharemos un poco el día de hoy. En la parte de recursos, encontramos la página de la base de datos de filigranas Memory of Paper, gestionada desde Austria por Emanuel Perner, y donde se encuentran habilitados ya desde hoy los datos que se recabaron de los libros de cabildos de la ciudad de Quito, que son la primera memoria en papel precisamente de las actividades que se realizaban en esta ciudad al momento de su fundación. Esta investigación ligada a la base de datos de filigranas de los libros de cabildos empieza en el año 2017, gracias a la gestión de Edgar Santamaría, Carlos Vázquez y Fernando Espinosa en el laboratorio del instituto, y es realmente una dicha poder verla conectada a todas estas otras grandes bases de datos que se gestionan en este repositorio. Así también podrán encontrar los videos de YouTube de todos los conversatorios que hemos tenido a lo largo del año en torno a Miguel de Santiago en San Agustín. No sé por qué ahorita no se me están desplegando, pero estarán disponibles también. Así también podrás ver los eventos que se han ido creando a lo largo del último año y que podrán seguir siendo actualizados mientras vamos creando nuevas agendas académicas en la institución. Finalmente, tenemos una página de contactos donde todos los participantes podrán enviar correos, podrán enviar correos y podrán contactarnos con sus inquietudes directamente a la página web pacu@patrimoniocultural.gov
Como pueden ver, se trata de un espacio que está en constante crecimiento, en constante trabajo y que desde este momento en adelante va a funcionar como uno de los principales portales del instituto hacia el público. Está dentro de nuestros planes poder empezar a publicar también investigaciones que no solo se hacen desde el instituto, pero con la ayuda del instituto, es decir, desde organizaciones extranjeras, organizaciones externas que quieran publicitar su investigación que ha tenido alguna incidencia en el instituto a través de esta página. No me queda demasiado más que decir, excepto agradecerles nuevamente por su participación y por su presencia, y por supuesto agradecer muchísimo a todas las personas que han hecho posible también que tengamos estas bases de datos disponibles hacia el público en general, que a veces este conocimiento no llega a quienes más lo necesitan para sus investigaciones. Les agradezco nuevamente y ahora doy paso a que iniciemos con las conferencias, Pablo, que tanto estamos esperando el día de hoy. Muchas gracias, María Patricia. Muy amable por tus palabras, por indicarnos el funcionamiento de este maravilloso esfuerzo del INPC. Es el momento de dar la bienvenida a Carmen Hidalgo Brinquis, del Instituto de Patrimonio Cultural de España, quien hará la presentación sobre el comercio papelero entre la metrópoli hispanoamericana, presencia del papel hispano, italiano y francés. Bienvenida, Carmen. Adelante. Muchas gracias. Estoy encantada de poder participar en esta jornada tan interesante y el tema que me ha tocado desarrollar es muy extenso. Primero, porque debemos pensar que el descubrimiento de América coincide con los años del inicio del Renacimiento. El Renacimiento en España lleva implicada un gran desarrollo de las universidades. La burguesía también se quiere incorporar a la cultura y esto da lugar a que haga falta muchísimo papel para poder desarrollar estas nuevas bibliotecas y estas universidades. Esto desde el punto de vista de la necesidad de material, pero va unido a que en España en estos años hay una enorme crisis laboral. Son expulsados los moriscos, que son los que hacen papel, los musulmanes, y también son expulsados los judíos, que son los grandes comerciales del papel. Y estas dos grandes pérdidas, unida a que hay una gran peste que merma mucho a la posibilidad de viajar y estar en América, hace que sea muy difícil obtener papel para todo este enorme continente que se abría ante nosotros. Esto, el papel tenemos que pensar que es un material importantísimo, aunque nosotros sea un material pobre, un material que no se valora como una obra de arte, pero tenemos que pensar que sin este material que será el soporte de la escritura y de la imprenta, ahora mismo no podíamos todos estar hablando bajo un mismo idioma. Es el portador de nuestro idioma
y no solamente de nuestro idioma, sino de nuestra sensibilidad. Somos todos, en mayor o menor grado, cristianos, ¿eh? Tenemos una gran diferencia con el pueblo musulmán. Tenemos todos una sensibilidad parecida. Esto, la falta de gente que pueda hacer papel, de artesanos, y la necesidad de cantidades ingentes de papel se agrava con la distancia. Tenemos que pensar que estamos a muchos kilómetros de distancia y además tenemos que atravesar un océano. Cuando el papel, cuando llegan los españoles a América, lo convierten en monopolio. Solamente la corona española puede comercializar el papel, pero al no tenerlo, tiene que comprar cantidades enormes a Génova. Génova es el gran suministrador de papel. Las noticias oficiales son que 2/3 del papel que se consume tanto en la metrópoli como en las Indias es papel hecho en Génova. Cuando en estos primeros años del siglo XVI hay fundamentalmente 3 tipos de papel en América. Hay el papel autóctono, del cual no vamos a hablar porque ustedes saben mucho más que yo, de la mate, del agave, y además porque este papel no tiene filigranas y lo que vamos a trabajar es sobre todo en papel con filigranas. Hay una pequeña intento de hacer papel local, sobre todo por las órdenes religiosas, que es un papel en muy poca cantidad, se empieza a hacer muy pronto y se hace en un molino papelero, del cual hay un plano precioso en el Archivo de Indias y está en la Ciudad de México y se funda en 1575. Pero de este papel autóctono, que sobre todo es papel hecho con fines religiosos, porque hay que pensar que cuando llegan los evangelistas necesitan para cristianizar al pueblo tener catecismos, tener libros de texto, y al no tener muy poco papel, pues entonces optan por hacerlo ellos. Pero fundamentalmente el papel que llega a América, además sobre todo por el monopolio, es papel europeo comercializado por la corona española. Por esto nosotros hemos hecho un corpus de filigranas hispánicas que desgraciadamente todavía no está incorporado al grupo Bernstein, que creo que puede ser fundamental, porque el papel que se usa en la metrópoli y en América es el mismo, es papel de ida y vuelta, con algunas variantes, pero fundamentalmente usamos el mismo papel. Esto se acrecienta la necesidad tremenda de tener papel en la segunda mitad del siglo XVI y sobre todo en el XVII con el impuesto del papel sellado, que supongo que todos ustedes tienen en sus archivos. Este impuesto era un impuesto establecido por la corona española para tratar documentos oficiales. Y este papel tiene el sello con la fecha y solamente es válido para el año que se emite, con lo cual a nivel de estudio datar papel es fundamental porque encontramos papel con filigrana y con fecha.
continúa habiendo muchísima falta de papel y entonces hay también muchos intentos de que entre papel no solamente a través de la corona española, papel francés y papel genovés, sino también papel de contrabando que entra sobre todo por los Países Bajos, por Holanda, por Portugal. Para poder establecer el comercio desde la corona a Hispanoamérica, se establece la sala del papel sellado del Consejo de Indias, que intenta reglamentar cómo se va a hacer este papel. Y es interesante y está todavía mucho por estudiar, poder consultar todos los libros de lo que contenían los barcos, el contenido de los barcos que iban a América, porque en el Archivo de Indias hay kilómetros de estanterías llenas con el listado de este material, a quién lo compraban, qué tipo de papel era, y este fondo es un fondo valiosísimo. Otro tema también muy interesante para estudiar el comercio papelero entre la metrópoli y América es la imprenta. La imprenta muy pronto es imprescindible porque hay un gran deseo de cultura y realmente la imprenta se establece en México muy pronto, se establece en 1539, o sea que muy pocos años después de inventarse, casi 200, 300 años antes que establecerse en Estados Unidos. Y después de la imprenta en México la lleva a cabo un impresor italiano que se llama Juan Pablo de Bresca, que hereda un contrato que tenía Juan Gromenger, que tenía el monopolio para traer desde América, desde Sevilla a América, todos los libros impresos. También para favorecer este comercio entre la metrópoli y América, se crea el Consulado de Mercaderes, que es la Casa de la Lonja, que la Casa de la Lonja actualmente está ocupada por el Archivo de Indias. Se intenta proteger la traída del papel y de las mercancías, y entonces se crean dos instituciones. Se crea un ministerio de Marina y otro ministerio para proteger la flota que iba fundamentalmente desde la península a México, a Nueva España. La presencia, el papel salía de Sevilla o de Cádiz. Y como ya os hemos comentado, es papel en una enorme cantidad, es papel genovés. También hay mucho papel francés, pero el papel francés, como llegaba a través del Pirineo, pues es más fácil, más difícil saber la cantidad exacta. En Sevilla, ante
ante la gran cantidad de papel que hay genovés, la calle principal de Sevilla, donde está la catedral y la lonja, actual archivo histórico, se llamaba calle de Génova. En la actualidad se llama calle de la Constitución, aunque hay una placa que lo recuerda que era así, la antigua calle Génova. Y allí estaban todos los almacenes donde se depositaban pues todo el material que iba a ir a América. Este papel primitivo que llega a América fundamentalmente es papel del 16, cuyas filigranas, la más abundante es la filigrana de la mano y también la filigrana del peregrino, que veo que es el símbolo que recogen ustedes para identificar el apartado dedicado a filigranas. La filigrana del peregrino tiene unas connotaciones, porque se llama así porque hay un papel francés, que es papel del peregrino, pero realmente parece ser que no es un peregrino, sino que es un recogedor de trapos para hacer papel. Y generalmente es de origen genovés y está inspirado más o menos en los llaman peregrino por inspirarse en el Camino de Santiago. El papel, bueno, pues el papel continúa habiendo muchísimo papel con estas filigranas. Luego ya cuando con el monopolio y con el monopolio comienza a haber una filigrana que también es abundantísima, que es la del escudo de Génova, con los 3 círculos, que seguramente en sus archivos tendrán muchísima. También está la de los 3 círculos, que es la triple O francesa. Y se establecen 2 viajes al año de esta flota que iba a América. Y una vez en México había un barco que algunos, no siempre, iba a Manila, que es el galeón de Manila, que también llevaba papel a Manila, pero estos son casos ya, esto es otro mundo más complejo. El papel que llegaba a América llegaba en fardos a lomos de mulas y llegaban a los diferentes mercados. El papel llegaba envuelto en lienzo crudo llamado bramantillo o en cajas de madera. Cada paquete contenía un balón. Cada balón 24 resmas y cada resma 500 hojas. Estos envíos estaban sujetos a contingencias de mar, pues demoras burocráticas, naufragios o avatares del camino, emboscadas, pillajes, por lo que es muy difícil calcular la cantidad exacta de papel que llega, pero indudablemente es una cantidad descomunal, porque no podemos imaginar la gran burocracia que se genera desde España a América y de América a España. Toda esta burocracia es papel de ida y vuelta con filigranas prácticamente iguales. El papel, había papel que llegaba a distintas clases, podía llegar el papel común, el papel superior, el papel Valencia, el de marca, el de marquilla, el azul, que era para proteger contra la polilla. Después de estas filigranas del escudo de Génova, comenzó a tener menos protagonismo
Génova. Y entonces, ante el temor de que perdieran el gran cantidad de comercio los genoveses con España y toda América, hacen un papel que se llama la filigrana del picador, pensando que esto va a tener un atractivo especial a la sensibilidad hispánica. Y ya más adelante ya comienza a llegar a España, sobre todo para los dibujos, en papeles de gran formato, que es papel holandés. El papel holandés es papel de excelente calidad, de muy gran formato. Sobre este se hacen todos los dibujos, todos, por ejemplo, los dibujos de la expedición de Malaspina, todos los dibujos científicos de plantas, pues están hechos sobre papel holandés. Y se caracteriza el papel holandés porque consiguen una mayor blancura, un tratamiento más fuerte porque tienen la pila holandesa, y la presencia, supongo ustedes tendrán mucha colección de estos grandes dibujos, en su mayoría comercializados por la corona española, pero de origen holandés. Y ya si avanzamos mucho más, porque este tema es tan extenso que, bueno, vamos a ir terminando, si avanzamos mucho más, ya cuando ya tienen, América comienza a hacer su propio, se independiza, hacen su propio papel, comienza a tener un protagonismo especial el papel de periódico. El periódico será el cuarto poder, el que con sus textos ayuda a que haya mucho más movimiento independentista, y también ya hay papel continuo. Este papel continuo sobre todo se fabrica, pasa la idea de hacer un buen papel, el protagonismo del papel que es europeo, pasa a Inglaterra. Ya la máquina de papel continuo pasa a Inglaterra, y en Estados Unidos, por ejemplo, Benjamin Franklin tiene un molino papelero y hace papel. Y ahí ya comienza la fabricación del papel en todos los países hispanoamericanos. Bueno, no sé si, como el tiempo ya lo he cubierto, el tema que yo tenía que ocupar, no sé si luego va a haber un debate o quieren alguna pregunta o algo, porque claro, es muy extenso el tema. Efectivamente, Sí, Marta, tenemos un espacio para preguntas, para poder absolver las preguntas de quienes nos acompañan al final. Muchísimas gracias, Carmen. Pues Carmen Hidalgo es del Instituto de Patrimonio Cultural de España, es doctora en Filosofía Románica por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Artes aplicadas a la conservación y restauración en obras y objetos de arte y arqueología por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Ha trabajado en varias instituciones como el Centro de Conservación y Microfilmación Documental y Bibliográfica, como jefe del Departamento de Control en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, donde ha desempeñado varias direcciones y jefaturas, y cuenta con más de 70 artículos en revistas especializadas y comunicaciones a congresos sobre historia del papel. También ha participado en numerosos cursos, tanto en España como en Hispanoamérica. Finalmente ha sido distinguida por la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura del Gobierno de España como personal emérito tras su reciente jubilación. Le agradecemos muchísimo a Carmen. Definitivamente el tema de las filigranas es muy importante, pues se constituye un elemento identificador y datador que sirve como herramienta para su estudio. A continuación, es importante indicar que al final de las tres conferencias, Ya. sí, Nada. al final de las tres conferencias
Vamos a responder a las preguntas, vamos a conversar un poco sobre este tema. Pues la siguiente exposición la da Rita Díaz. Ella trabaja en el Instituto de Patrimonio Cultural. Su exposición es acerca de las filigranas del primer libro de cabildos de la ciudad de Quito. Ella es magíster en Historia Andina por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta a su haber con más de 50 cursos de capacitación nacional y cursos de especialización internacional de arte y pintura virreinal en España. Por un espacio de 26 años se ha desempeñado como historiadora en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ha dirigido más de 100 investigaciones y ha actuado como facilitadora y expositora en varios talleres. Actualmente es parte de la Dirección de Investigación e Innovación. Rita, te damos la palabra. Muchísimas gracias, Marti. Buenos días y buenas tardes con algunos de los oyentes interesados en esta materia. Debo iniciar mi presentación. Como antecedentes producidos para que se desarrolle este estudio, para el año del 2018, específicamente, el Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador trabajaron de manera conjunta en el proyecto de conservación del primer libro de actas del Cabildo de Quito. Dicho proyecto incluyó el análisis de los materiales constitutivos, identificando las características intrínsecas como fibras y tintas y la determinación de su estado de conservación. Finalmente se recuperaron y estudiaron las filigranas o marcas de agua trabajadas en el papel por el fabricante papelero. Actividades de investigación que buscaron garantizar la permanencia de la información que se conserva en las páginas de este importante documento histórico que reposa en el Archivo Metropolitano de Historia de Quito y que abarca una temporalidad de 4 años, desde 1534 hasta 1538, que guarda en sus páginas la información concerniente al establecimiento y configuración de la primera ciudad española de Santiago de Quito y el nombramiento de las primeras autoridades, así como la posterior fundación de la Villa de San Francisco de Quito, la nominación de sus autoridades, el establecimiento de su traza, el repartimiento de solares a los pobladores involucrados en la conquista, así como las diversas ordenanzas que permitieron a los primeros pobladores vivir en comunidad, constituyendo el primer compendio de documentos escritos producidos en este nuevo territorio colonial, que luego pasaría a denominarse como Real Audiencia de Quito. Iniciaremos mencionando, en primer lugar, que una filigrana constituye una marca de agua, una imagen trabajada en el papel y que se puede ver al trasluz. Con respecto a la función que debieron cumplir estas filigranas, han sido numerosos los autores que se han dedicado a definir esta tarea, ¿no? En primer lugar, debo mencionar a Ricardo Córdoba de la Llave y Manuel Cerezo Villegas, quienes afirman que estas filigranas tienen que ver con las marcas que durante la Baja Edad Media llevaban los diferentes productos artesanales elaborados en cada lugar, a través de los cuales podía comprobarse la calidad de los mismos, su ciudad de procedencia y el taller o maestro ejecutor. Otro de los investigadores de filigranas, Edo Almaceda Abrate, concluye que la filigrana era un elemento fundamental para la identificación de la calidad, formato y precio del papel. José Sánchez Real, otro de los investigadores, menciona que fue la marca de fábrica que con el tiempo sirvió para garantizar la calidad, asimismo como el mal uso, porque se llegó a falsificar también la procedencia de los documentos. El derecho al uso de una determinada marca de agua o de una filigrana por parte del fabricante o del tallerista fue registrado ya en el siglo V, y por este derecho se pagaba una tasa. Así, para 1473, Antonio Malamini de Pignerol
Pagó los derechos al Consejo Ducal de Turín por usar en el papel la marca de la mano extendida con la presencia de una estrella colocada sobre el dedo medio, demostrándose con esto que el uso de la marca era regulado por la autoridad establecida para el efecto y nadie tenía el permiso de utilizar un signo propiedad de otro molino, lo cual fue penado. Muchas de las filigranas se acompañan con determinadas letras, lo que es considerado por Briquet como las iniciales del papelero que las hizo. Audé Arjous y Marta Soliva Sánchez establecen que fue el año de 1518 cuando se establece que la filigrana debía llevar las iniciales del fabricante para distinguirse e impedir que otros usen las mismas cometiendo fraudes. Las filigranas papeleras, entonces, constituyen una valiosa fuente de información para el estudio especialmente de las relaciones socioeconómicas y culturales de las sociedades que trabajaron el papel con marcas de agua. En el mundo europeo, las filigranas han constituido un vasto universo de investigación derivado a cumplir con objetivos diversos, como encontrar el fabricante molinero, averiguar la procedencia de los documentos, indagar sobre el año de fabricación y sobre las zonas de empleo del papel, o sobre el periodo de actividad de los molinos papeleros. En una palabra, se busca mayor conocimiento de la industria papelera de la época. En este mismo ámbito geográfico, complementariamente se han creado nutridas bases de datos de consulta, como la base de datos Bernstein, de la que se hablará después, que dan cuenta de las numerosas marcas de agua y filigranas con innumerables motivos. Mientras que en América Latina todavía no han sido aprovechadas debidamente, existiendo escasos estudios en México, Guatemala, Argentina y Chile. Este sería el primer estudio de caso realizado para la Real Audiencia de Quito, cuyo objetivo principal se orientó a buscar el posible origen de producción o procedencia del papel con filigranas y el alcance, sobre todo esto, el alcance de comercialización de este, que fue el primer papel que se trajo y utilizó en el territorio de la que sería posteriormente Audiencia de Quito. Un paso inicial de este proceso de investigación constituyó la recuperación y reproducción de las filigranas y la confección de un registro que incluía las medidas de las representaciones, donde se identificaron, entre otras cosas, tanto corondeles como puntizones, así como el registro de la posición de la figura dentro del formato de la hoja. Trabajo realizado por parte del compañero de laboratorio Edgar Santamaría. El libro en cuestión está compuesto de 236 páginas, de las que se recuperaron 100 filigranas, cuyos motivos fueron clasificados hasta quedar circunscritos a 5 grupos o tipos base. En una etapa posterior, nos dedicamos a contextualizar a estos 5 tipos o motivos base, buscando las diferentes áreas geográficas donde fueron utilizadas y la recurrencia de los motivos o ejemplares encontrados, para lo cual revisamos cerca de 2 docenas de estudios practicados a colecciones españolas e hispanoamericanas de documentos, identificando las que poseen filigranas semejantes a las nuestras, así como también nos servimos de la base de datos Bernstein. Los tipos circunscritos serían los siguientes que estamos viendo a continuación. Refiriéndonos al primer tipo, corresponde a la mano con flor provista de 5 pétalos, de la que existen 19 ejemplares. Es decir, es el 19% del total de filigranas recuperadas, del cual existen 2 variantes, que se diferencian exclusivamente en la distancia o proximidad de la flor a la mano. En caso de ubicarse muy junto a la flor, el pétalo suelto se ubica hacia abajo y coincide sobre el dedo medio, mientras que si se ubica de forma separada, el pétalo suelto se orienta hacia arriba. De las investigaciones españolas se conoce que la filigrana de la mano representada con la flor está presente en múltiples documentos, siendo los más antiguos los del Archivo Municipal de Murcia, donde se estudiaron las filigranas medievales de documentos tempranos procedentes de los años 1414 y 1415. Otros ejemplos de documentos donde se registra este tipo de filigrana son los del Archivo Histórico de Protocolos Naturales de Jerez de la Frontera,
donde se recuperaron 677 marcas de agua de la mano, de las cuales las más numerosas, 666, se encuentran en documentos procedentes de los años de 1483 a 1491. Pero tan solo se encontraron un par de ejemplares de la mano provista con la flor de 5 pétalos, asignadas con el código AHPNJF y la D10. José Sánchez Real, quien se dedica al análisis de las filigranas de los incunables tarraconeses, registra también una mayor proporción de filigranas de la mano con la flor de 5 pétalos. El autor involucra en su estudio al impresor alemán de incunables Rosenbach, quien en la obra Dicha Moralia, impresa en 1487, utiliza papel provisto con las filigranas de la mano abierta y la mano con flor sobre el dedo medio. Otra de las obras incunables, la exposición Aurea, que fue impresa en 1498, contiene también papel con filigranas de la mano con flor 5 pétalos sobre el dedo medio. Otro de los estudios practicados es la de la colección de filigranas de las cartas de los Reyes Católicos del Archivo Municipal de Toledo, donde se observa la presencia abrumadora de la mano, con una gran cantidad de variantes, constituyendo un 80% de todas las demás catalogadas. Es decir, 95 de las 95 filigranas estudiadas, 79 son de la mano. Y dentro de esta, la variante de la mano que remata con una flor es la más abundante. Otro de los fondos que contiene igual filigranas similares es el Fondo Antiguo de la Universidad de Murcia, en documentos analizados desde el año de 1550 a 1553. Aparece el motivo de la mano en 19 ejemplares, de las cuales solo 2 corresponden a las manos de la flor con 5 pétalos, que es la que estamos analizando. Finalmente, una vez consultada la base de datos Bernstein, la presencia de la filigrana de la mano en el buscador de datos generó 10.418 registros. Pero de la mano con flor con 5 pétalos se hallaron 20 ejemplares, procedentes de sitios como Westminster en Londres, Ontinyent en Valencia, Frankfurt en Alemania, Metz en Francia, Elving en Polonia, Thor en Holanda. En Madrid existen 2 ejemplares del año 1525 y 1526. En Toledo en los años 1526 y 1528. En Sevilla en 1526 y en Córdoba en 1526. Luego de revisados todos los estudios, se concluye que este tipo de filigrana tiene un uso muy temprano en España. Desde 1414 hasta mediados del siglo XVI. Con respecto a su área de utilización y comercialización, se debe afirmar que es muy diversa. En España se encuentra en sitios como Murcia, Madrigal, Jerez de la Frontera, Tarragona, Cebolla, Ávila, Madrid, Ontinyent, Valencia, Sevilla, Toledo y Córdoba. Además de que se registra su utilización fuera de España en lugares como Westminster en Londres, Elving en Polonia, Thor en Holanda, Frankfurt en Alemania y Metz en Francia. Con respecto al origen de este papel, para finales del siglo XV se pudo comprobar con base documental que el papel dotado de filigranas que representan manos con flores fue de origen italiano y se comercializó a España. Pues un documento del 25 de noviembre de 1478 comprueba que Juan y Antonio Bernico, mercaderes de Génova, vendieron al magnífico Miguel de Miracle, caballero residente en Valencia, 200 balas de papel con el signo de la mano y la estrella, 8 balas de papel de mano con flor, castillo, y además 15
correspondientes a la mano sola. El segundo, las filigranas de la mano con flor de 5 pétalos, que ya llevan las iniciales del papelero, de las cuales existen dentro de nuestro libro 76 ejemplares, es decir, es el 76% de las filigranas registradas. Se justifica el origen de este tipo de filigrana debido a la cantidad de talleres que fueron ocupándose de la producción del papel. Para distinguir sus productos tuvieron que añadir sus iniciales o signos más particulares. En nuestro estudio se obtuvieron 12 grupos de iniciales o símbolos de papeleros, que estamos viendo en las imágenes. Refiriéndonos a las iniciales o símbolos recuperados que nos interesan. Con el símbolo 6 en números romanos, o si queremos, si serían letras, sería la V más la I, del que se tiene un solo ejemplar en el libro de Cabildos. Se ha podido encontrar un ejemplar semejante en el fondo antiguo de la Universidad de Murcia en documentos analizados desde el año de 1550 a 1553. Diseño que resulta coincidente con el nuestro en el símbolo, más no en el acabado, pues el de las actas de Quito resulta de mejor calidad y acabado. Otra filigrana de la mano con el mismo símbolo se encuentra en la colección de filigranas del Archivo Municipal de Córdoba, correspondiente a los años 1450-1550. Una vez consultada la base de datos Bernstein, la presencia de la filigrana de la mano con la flor de 5 pétalos con estas iniciales se halla presente con 35 ejemplares. Pero la filigrana que corresponde a este signo se la ubica con un solo ejemplar en Ontinyent, en Valencia. De lo que se desprende que este motivo fue utilizado exclusivamente en España, en ciudades como Córdoba, Valencia y Murcia. Me van a disculpar, esta imagen se bajó. No estaba originalmente ahí, pero ya habíamos hablado sobre el tema. Con respecto al segundo tipo, que son las iniciales correspondientes a las iniciales B con la cruz latina y E, de las que hay 22 ejemplares en nuestra colección que difieren en la forma redondeada o cuadrangular de la palma de la mano. Se encuentran en la base de datos distribuidas así: 3 en Orihuela, Valencia, 1 en Montsoi, Cataluña, y otra posterior en Valencia correspondiente al año de 1532. Las iniciales B, cruz latina y F, de las que hay 9 ejemplares en nuestra colección, se encuentra un ejemplar en la base de datos Bernstein. Corresponde al sitio de Bolonia, en Italia, y otro en Génova, y 2 ejemplares en la colección de filigranas del Archivo Municipal de Córdoba, correspondientes a entre los años de 1450 y 1550. Las iniciales FB, de las que hay 21 ejemplares en nuestra colección, se encuentran localizadas en la base de datos Bernstein de la siguiente manera: 1 en Denia, Valencia, 3 en Toledo, 1 en Nápoles y 1 en Génova. Las iniciales IM, de la que tenemos 9 ejemplares, se ubican en la base de datos Bernstein con 2 ejemplares ubicados en Toledo. De las letras EF encontramos 3 ejemplares en nuestra colección y hasta el momento no las encontramos registradas en ningún otro estudio o base de datos. Las letras QB, de la que se cuenta también con un solo ejemplar y hasta el momento no las encontramos registrados en otros estudios o bases de datos. Existen
otras letras o símbolos que no corresponden con nuestro alfabeto y que las identificamos como letras griegas clásicas, como las que estamos viendo a continuación. Tenemos así la variante en donde está presente la letra lambda, que se ubica en la palma de la mano, y la letra si en la muñeca, de la cual tenemos 3 ejemplares, y de igual manera hasta el momento no los encontramos registrados en otros estudios o bases de datos. Además, hay la variante de la letra griega lambda junto a la letra C romana, o símbolo equivalente a medio en griego, de la que hay 2 ejemplares. De igual manera, no han sido registrados en otros estudios. Aquí vemos algunos ejemplos del alfabeto griego, en donde está presente, por ejemplo, la letra Si, que es la que correspondería con nuestra clasificación. Otra de las variantes es la letra griega lambda junto a la letra C, y sobre la muñeca, la que al parecer es la letra Si, de la que hay un solo ejemplar registrado. El ejemplar se encuentra en la colección de filigranas del Archivo Municipal de Córdoba. Finalmente encontramos otra variante, la letra griega Si y la dígama, que es una especie de F, juntas sobre la palma de la mano, de la que contamos un solo ejemplar y hasta el momento no lo encontramos registrado en otros estudios o bases de datos. De los estudios practicados hasta aquí, entonces, se concluye que las manos con flor de 5 pétalos más las iniciales del papelero son numerosas y variadas, y han sido encontradas mayoritariamente en colecciones de España. Aunque las iniciales B con cruz latina y F, y FB, fueron recuperadas mayoritariamente en documentos italianos, en ciudades como Bologna, Génova y Nápoles. El tercer tipo recuperado corresponde a la mano con puño doblemente delimitado, que remata con flor provista de 6 pétalos, en la que tenemos en las actas de Quito solo 2 ejemplares. Este motivo lo podemos observar en manuscritos tempranos árabes, escritos en papel italiano, como el libro del Al-Faqih Muhammad al-Yarjab, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Málaga. Además, la encontramos en el estudio de las filigranas de Córdoba. Se encuentran 3 ejemplares, asimismo como en el estudio de las filigranas de Sevilla, y en el estudio de Briquet, en donde existe una sola en Génova, y una en Perpiñán. Además, en el estudio de Hidalgo Brinquis, donde se menciona de igual manera uno de procedencia de la ciudad de Talavera, España. El mismo motivo está presente también en un estudio que desarrolló José Vergara, que posibilitó la restauración de 5 manuales, donde se recuperaron 2 ejemplares de esta filigrana, a la que él denomina como mano con manguito y flor de 6 pétalos. Otros ejemplares se mencionan en el estudio practicado a la colección de filigranas de las cartas de los Reyes Católicos en el Archivo Municipal de Toledo, mencionándose 4 ejemplares. Además, en la colección de filigranas del Archivo Municipal de Córdoba se encuentran otros 6 ejemplares. De igual manera, se ubicaron 2 ejemplares en los libros incunables de la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Finalmente, una vez consultada la base de datos Bernstein, resulta que la filigrana de la mano con puño doblemente delimitado se halla presente con más de 39 ejemplares, los cuales se hallan ubicados en documentos provenientes de diversas regiones. Tenemos 3 en Ontinyent, Valencia, 1 en Sevilla, 1 en Barcelona, 1 en Valencia con fecha posterior, 2 en Orihuela, 1 en Ayora, 1 en Denia, 1 en Suecia, 2 en Ortelsburg, en Polonia, 1 en Wilma, Lituania, 1 en Johannesburgo, 1 en Mongurem, Alemania, 1 en Goldingen, Suiza, 1 en Marienburg, Polonia, 2 en Toledo,
una en París, una en Westminster, Londres, 12 en Oviedo, además una en Barcelona. De lo que se concluye hasta aquí, que este tipo de filigrana se utilizó y comercializó en una muy extensa área geográfica, no solo dentro de España, donde ya hemos visto las ciudades, sino además se encuentra distribuido a lo largo de varias ciudades europeas. El siguiente ejemplo es el guante bordado y coronado, de la que tenemos solo un ejemplar. Fue usado por muchos papeleros y al parecer indica una calidad superior del papel. Briquet se ubica en el sitio de Angoulême y en Toulouse, pero también fueron encontrados en Córdoba. Una vez consultada la base de datos Feinstein, resulta que de este tipo de filigrana se registran 25 ejemplares, con una procedencia muy variada. 4 en Monaco, 2 en Burgos, 7 en Herzberg, Polonia, 2 en Michelin, Malinas en Amberes, 2 en Stum, Polonia, 1 en Toledo, 1 en Hamburg, que es en los Países Bajos, 1 en Kiel, Alemania, 1 en Traben, 1 en Danzig, Polonia, 1 en Lübeck, en Alemania, y 1 en Kolding, Dinamarca. De los estudios practicados hasta aquí, entonces, se concluye que esta filigrana debió proceder del noroccidente europeo, donde fue usado en ciudades y países, en las ciudades y países que hemos mencionado. El quinto motivo, del que tenemos un solo ejemplar, corresponde a un óvalo con un solo eje de simetría, pues remata con una punta hacia el extremo inferior, manera de gota de agua invertida, en cuyo interior se circunscribe una cruz griega. Y hacia el extremo inferior, fuera de la figura, se ubican las iniciales del papelero, IAG. Valls y Subira, que es uno de los estudiosos de filigranas, menciona que este tipo de filigrana se ha encontrado en España en documentos procedentes de los años 1495 y 1496, aunque añade que este diseño se extendió en España durante el siglo XVI, relacionándose mayoritariamente con papel de calidad media, siendo su posible origen el sur de Francia o el norte de Italia, aunque también reconoce que pudo ser fabricada en España posteriormente. Otros ejemplares de estas filigranas se encuentran en el Archivo Municipal de Córdoba, donde se replican 10 ejemplares, en el Fondo Antiguo de la Universidad de Murcia, en documentos procedentes de los años 1550 a 1553, donde también existen 25 ejemplares, con distintos letras, ¿no? Ninguna coincide con el IAG nuestro. La que más se repite corresponde al IA. A nivel de América Latina se ha encontrado este motivo en el corpus de filigranas de los documentos del legajo Chimaltepec-Casco, corpus documental donde se recogen pleitos, testamentos y ventas de tierras de la región de Cholula en Nueva España, correspondientes a los siglos XVI y XVII. El mismo motivo coincidente en el diseño, más no en las iniciales del papelero, es encontrado en la base de datos de Briquet, donde se le clasifica como círculo con cruz. Perdón, Rita, solo para recordarte que te queda un poquito. Estoy acabando. El que guarda mayor semejanza por su forma sería el correspondiente al signado con el número 5684. Taurino Burón, en su estudio de filigranas encontradas en libros impresos del siglo XVII del fondo de la Biblioteca del Seminario Diocesano de León, incorpora imágenes semejantes, pero que no corresponden con las iniciales del papelero. De los estudios practicados hasta aquí, se concluye que este tipo de filigrana fue trabajada y encontrada en documentos mayoritariamente españoles, en sitios como Córdoba, Murcia, Madrid, Segovia, Burgo, Alcalá, Valladolid y Salamanca.
de donde pudieron viajar hasta Nueva España y posteriormente a nuestro territorio. Aunque en una proporción menor se los menciona también en Monclova, en Italia, Coimbra, en el oeste de Portugal, en Lyon, en el centro de Francia y en Padua, en el norte de Italia. Como conclusión final del estudio, entonces, aunque he hecho mis conclusiones parciales cada vez que íbamos viendo, definiendo cada una de las filigranas, del estudio practicado se desprende que el primer libro de actas de Cabildo de Quito fue redactado en papel de diversa procedencia, prevaleciendo mayoritariamente en un 98% el motivo de la filigrana de la mano con flor, que también está presente en una gran cantidad de colecciones de España. Debido a sus características, este fue el preferido. Aunque el origen mayoritario de este papel es italiano, pero fue comercializado y utilizado en una gran parte de países europeos para luego llegar a América. Gracias. Muchas gracias, Rita. Definitivamente, las filigranas constituyen una valiosa fuente de información para el estudio, esencialmente de las relaciones socioeconómicas y culturales de las sociedades que trabajaron el papel. Ahí reside la importancia de su estudio. Continuamos con la siguiente exposición, denominada Base de Datos de Filigranas y el portal Bernstein. El ponente es Emanuel Wenger, del Instituto de Investigaciones Medieval de Austria. Emanuel estudió matemáticas en la Universidad de Viena e informática en la Universidad Tecnológica de Viena. Trabaja en la Academia Austriaca de Ciencias. Es responsable de diversos proyectos de bases de datos de la División de Paleografía y Codigología del Instituto de Estudios Medievales. Desde 2019 está jubilado, pero sigue trabajando en proyectos de bases de datos de la Academia. Los principales campos de investigación de Emanuel son la infografía, la visualización científica, la historia del papel, las marcas de aguas y las bases de datos de marcas de aguas. Emanuel fue coordinador de 2 proyectos internacionales de la Comunidad Europea sobre marcas de aguas, en la más importante entre 2006 y 2009, el Bernstein de Memory of Paper, que es lo que hoy nos va a compartir. Emanuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a Madrid y Abu Dhabi. Por favor, disculpe mi español incorrecto. Yo solo hablo un poco de español. Un momento. Ok, base de datos de filigranas y el portal Bernstein. Sabemos que filigranas son muy importantes. Son parte de la memoria del papel. Aparecen en el papel europeo desde la segunda mitad del siglo XIII. Probablemente por primera vez en Italia, Génova, Fabiano, Amalfi. Son marcas de calidad y marcas de procedencia. ¿Quién está interesado en las filigranas? Muchos. Historiadores, paleógrafos, corredores, archiveros, etcétera, etcétera. ¿Por qué estudiamos filigranas? Para datación, localización, prueba de la autenticidad, génesis de obras, asignación de anónima, conexiones de colecciones y mucho más. Las filigranas se investigaron, recopilaron y publicaron desde hace más de 200 años. Existe un enlace a una lista de investigadores de filigranas
en Wikipedia se han publicado una gran cantidad de catálogos y publicidades. En los últimos 20 años, colecciones de filigranas también se publican en bases de datos digitales. La cantidad de publicaciones sobre filigranas es enorme. Las publicaciones aparecieron en muchos idiomas y a menudo son de difícil acceso. Aquí es una lista de investigadores de filigranas, y otros, y investigadores de filigranas en España. Las contribuciones españolas a la investigación de filigranas son amplias, significativas y tienen una larga historia. Carlos Antonio de la Serna Santander, Francisco Pofaruli Sanz y Dix. Tuve el honor de trabajar con José Carlos Balmaceda Abrate, María Carmen Hidalgo Brinquis, María Dolores Díaz Miranda y Macías, Marisa Ferrando Cusi, Marta Soliva Sánchez y otros. Tenemos muchos catálogos. También es una lista de catálogos de filigranas en la página de IPH. Bernstein, la memoria del papel. La idea principal del proyecto es crear un sitio web que dé acceso a la mayor cantidad de información posible sobre filigranas. Datos sobre filigranas ya publicados, catálogos, etc. y nuevos datos digitales en bases de datos. El proyecto fue un proyecto de la Unión Europea de 206 a 209. El goal fue crear un portal para bases de datos online con filigranas e información sobre el papel, disponer una interfaz multilingüe en 6 idiomas, publicar los resultados en forma de lista, mapa o estadísticas y incluir una bibliografía online con más de 31.000 registros. En el año 2009 tenemos 4 bases de datos de 4 países con 120.000 filigranas en 6 idiomas. Ahora, en el año 2021, tenemos 50 bases de datos de 19 países y muchas filigranas en 10 idiomas. El resultado principal es una página de web, memoryofpaper.eu. Bernstein no es una base de datos, esto es muy importante, sino solo un portal para bases de datos de filigranas. Las 50 bases de datos son muy diferentes en contenido, en estructura y en cantidad. En agosto 2021
tenemos bases de datos de Austria, Bélgica, Chile, Cuba, Ecuador, Estonia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rusia, Serbia, España, Suiza y Estados Unidos. Un grupo importante son las filigranas incunables. Tenemos todas las filigranas de incunables en los Países Bajos, en España y en Gran Bretaña. También los catálogos Picard, Briquet, Lichachev, Moschin, Heitz, Mazzoli, Wittek y Balmacedo son en el Bernstein proyecto. Y tenemos 10 idiomas: inglés, francés, alemán, húngaro, italiano, portugués, ruso, español, griego y holandés. Bases de datos. Aquí son unos ejemplos. Picard Online es el más grande base de datos. VZMA, Filigranas de la Edad Media, es nuestra base de datos en Viena. También tenemos filigranas de papel de máquina, muy moderno, Gravel, Watermark Archive, Corpus Catarum Italicarum. Aquí son las bases de datos hispanos, filigranas incunables impresos en España, 2 bases de datos de Valencia, filigranas de Archivo Histórico Municipal de Alicante, papel y filigranas en España, de María Dolores, bibliografía de textos catalans antics, el catálogo de Balmaceda de Cataluña, filigranas del Archivo Nacional de la República de Cuba, de Chile, Archivo Nacional Histórico de Chile, y filigranas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Quito, es nuevo, y corpus de filigranas hispánicas próximamente. Eso es el página de web memoryofpaper.eu. Al principio puede seleccionar el idioma. Tenemos 10 idiomas. ¿Por qué conectar con Bernstein? Otra vez, Bernstein es un portal y no una base de datos. Es un servicio para colecciones de filigranas y sus usuarios. El papel es un producto internacional. Bernstein da a las colecciones una mayor visibilidad. Búsqueda multilingüe. Búsqueda simultánea en 50 bases de datos. Mapa estadísticas. Parte de un equipo con reuniones e intercambio de información. Fue conferencias en La Haya, Valencia, Santa María de Feira, Viena y Cork. La próxima en Fabriano,
en 2022. Aquí es una imagen de conferencia en Valencia. Y hier es Santa María da Feira. Ahora quería hacer una pequeña demostración de la página web un momento. Ok. memoryofpaper.eu. Aquí son los 10 idiomas. Español. Tenemos 5 categorías hier. El más importante es el catálogo. Aquí son las bases de datos. Y aquí es el cantidad de filigranas. Los campos para buscar número, referencia, altura, distancia entre corondeles, depositario, motivo, fecha, lugar de uso. Y creador, número pliqué, signatura, fábrica de papel, papelero, un contrafiligrana. Busco peregrino. En el portal tenemos 275 peregrinos. Aquí es visible la traducción. CCI es en italiano. En español. Okay. So, aquí son los peregrinos. Aquí no, esta es la página del filigrana. Un ejemplo de base de datos papel y filigranas en España de María Dolores.
Aquí son español. Aquí es la base de datos de filigranas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Por ejemplo, buscar mano. Tenemos 38 manos. Y aquí es la información sobre el libro, motivo, alto, ancho. Ok. Could you see my, sorry, could you see my presentation? ¿Visible mi presentación? Sí, buenas tardes. ¿Ya? Ok. Where is my... Sorry, I lost. I lost my presentation. Un momento. Okay. Peregrino. Aquí son las traducciones de peregrino en inglés, pilgrim, belga en alemán, etc. Otro posibilidad de información es las estadísticas. Por ejemplo, la fecha de peregrinos es de 1399 a 1691. Altura. Fecha. Y la mapa.
Mhm. Aquí son los lugares donde donde están filigranas Peregrino. En Alicante, por ejemplo. Okay. Muy importante para la integración de una base de datos en el proyecto son las watermark terms, la terminología de filigranas. Tenemos una lista en inglés, alemán, español, sobre la terminología. En el links, enlaces, son de los es el vocabulario para la clasificación de filigranas. Estos son ejemplos de filigranas de Chile. Eso es nuestra base de datos en Viena. Es también en español, filigranas de la Edad Media. Ok. Bueno, tenemos también catálogos, libros. Es también en el Internet, PDF download. Catálogo español, Cabeza de Buey y Sirena, la historia del papel y las filigranas desde el medievo hasta la modernidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Verdaderamente es una herramienta muy importante, el portal Weinstein, que permite almacenar un número muy grande de bases de datos y ponerlas al servicio de los investigadores. Muchas gracias. Creo que podemos pasar a las preguntas. Vamos a empezar por la pregunta que nos hacen para Rita. En relación a la filigrana gota invertida, quería saber si ha encontrado la misma filigrana, pero con diferentes tipos de cruces en el interior. ¿Me lo pregunta a mí? Pero esa Rita, pero yo creo que los dos se podían responder porque... Bueno, Carmen, puede empezar usted. No puedo. A ver. Bueno, se refiere a una filigrana de la mano. No, el de la gota invertida. Ah, el de la gota invertida. Yo creo que esos
estudió mucho Balmaceda sobre la gota invertida y realmente todavía tendríamos muchísimo más que trabajar sobre las filigranas, porque lo que tenemos de la cantidad no es extrapolable hacerle una declaración genérica. Yo ahora mismo de memoria no le puedo decir si hay, lo tendría que mirar y yo se lo puedo contestar. Yo sé que hay un documento de Cervantes, pero no quisiera inventar, sino yo lo puedo mirar lo que yo tengo. Claro. Rita, en el caso de las filigranas en el primer libro de Cabildos. En ese documento sí encontramos. Al que se está refiriendo específicamente es al de la gota de agua invertida, que está clasificada por algunos autores como un escudo. Exactamente, la que tenemos no se repite en otra parte. Y les digo que no se repite por las iniciales del papelero, porque es IAG. He encontrado en otras bases de datos la misma filigrana, pero con las iniciales IA, IP, FE, bueno, un sinnúmero de letras iniciales, pero exactamente con el IAG que tenemos, no. Ok, bueno, hay otra pregunta que lo hace para conocer los resultados del análisis de fibras y tintas. Eso me voy a permitir responder yo. El estudio que hicimos de los materiales constitutivos permitió conocer que se tratan de fibras de trapos de lino en su mayor cantidad, con muy poca cantidad de fibras de algodón. A ver, vamos a ver, Fernando Espinosa nos pregunta, buenos días, por favor, quisiera saber qué se necesita para hacer una filial de un taller papelero afamado. Creo que podría responderlo Carmen. Carmen, por favor. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no la he entendido bien. ¿Cómo cuáles son los requisitos para que se cree un taller, una filial de un taller papelero en alguna parte de la geografía? Pues simplemente que haya un técnico, que haya una persona que sepa. Realmente el saber hacer papel era también un secreto. Este secreto lo tenían muchas veces los genoveses y estaba muy castigado salir del país con los secretos de fabricación, como también ocurre con otras artesanías. O sea que fundamentalmente es que el país receptor le permitiera un espacio, un río para que tuviera agua, y una facilidad para la adquisición del trapo y tuviera un artesano de cierto prestigio. Pero, por ejemplo, en España hay muchísimos artesanos italianos, franceses, que estuvieron protegidos por la corona. Muchísimos. Yo querría hacer un pequeño comentario a Rita sobre la filigrana de la mano, que quizá la importancia de la filigrana de la mano frente a otras filigranas coetáneas, por ejemplo en Alemania y la P hay muchas letras, es por la presencia árabe en España. No se puede el papel, el mundo árabe, como saben, no se puede representar imágenes, pero en cambio la mano puede ser la mano de Fátima,
pues es admitida por la cultura hispano-árabe y por ese motivo es la presencia tan abundante en España de esta filigrana. Quizá es donde más haya, aunque en los incunables españoles hay muchísimas filigranas de la mano, cosa que, por ejemplo, no hay en los incunables ni italianos, ni hay, pero no en tan enorme proporción. Muchas gracias. Del Museo Catalina Jaramillo, perdón, Carlota Jaramillo, nos preguntan cuál es el proceso para que se restaure un documento. Carmen, Bueno, por favor. El proceso es, primero, investigar antes de tocar. Hay que investigar porque hay muchísimas posibles variantes, información que a veces tenemos que saber si la podemos tocar o no, porque a lo mejor al tocarla la estamos anulando una información que es muy valiosa. Cuando se elimina se corrige un error, a lo mejor estamos obviando una información que había ahí. Entonces, fundamentalmente, lo que se intenta es consolidar, pero no perder nada, proteger y consolidar. Esas son las funciones principales de una restauración. Muchas gracias. Rodrigo Garzón nos pregunta si nos puede hablar sobre la filigrana con la inscripción Gerolamo. No lo tendría que mirar, no lo sé. Hay que pensar, depende de qué época estamos hablando, porque los papeleros medievales y de 16 y 17, muchos eran analfabetos. La presencia que nos decía Rita, de que hubiera signos griegos, también muchas veces tenemos que pensar que estas formas papeleras con las que se hacía el papel eran muy usadas y muchas veces se deformaban, se estropeaban, con lo cual a lo mejor no es la letra que nosotros vemos, no es una deformación de la letra que hubo, porque el conocimiento del alfabeto griego quizá no todos lo tenían. No sé qué. Luis Campuzano nos pregunta que si es que hubieron talleres papeleros en América. Ay, sí. Sí. Bueno, como ya les he dicho, depende en qué época estemos hablando. Si hablamos de la época colonial, el papel era un monopolio de la corona. La corona necesitaba dinero. Y entonces lo que pasa es que compra, pero ella no tiene posibilidad de enviar tanto papel a América, porque América es un mundo burocrático. Y entonces lo que hace es comprar papel, fundamentalmente a Génova, porque tiene otros intereses también de banqueros. Los banqueros genoveses son los que proporcionan dinero a la corona. Pues aparte de, compra papel y, como les he dicho, a través primero de Sevilla y de Cádiz y creando la flota, lo envía a América. Es una forma de obtener dinero, sobre todo con el impuesto de papel sellado. Pero en estas cosas tan grandes es muy difícil generalizar. Pero desde luego en México hubo gente que hacía papel, porque los monjes que procedían de conventos españoles, y en los conventos españoles se hacía papel. Al llegar a México, pues deciden hacer ellos papel muy rústicamente, muy pobremente, no con la cantidad para hacer una edición ni nada de eso, pero sí para hacer pues catecismos, pequeñas hojas parroquiales, pues eso sí lo podían hacer. Ok. Silvia Ortiz
nos dice que en la disertación de Carmen habló sobre que se fabricaba y exportaba un papel azul. Sí. ¿Qué tipo de papel era? Ajá. Es un papel de seda. No sé si ustedes lo tienen todavía. Es un papel como de seda en el cual se envolvían pues las mantillas. No sé si todavía hoy en día, en España por lo menos, ahí se envuelve los tejidos delicados, los encajes, se envuelven en este papel azul porque el azulina era para evitar la presencia de insectos o de hongos y bacterias. Joana nos pregunta, ¿de qué depende la mayor visibilidad de la filigrana en el papel? ¿Me lo dicen a mí? Sí. Pues depende pues, del grosor del papel, claro. El papel, bueno, la palabra filigrana es lo que, bueno, todos saben cómo es una forma papelera, ¿no? Que tiene, se le pone un hilito metálico unida a los puntizones y corondeles y esta forma, depende del grosor que tenga, dejará ver más o menos nítidamente el dibujo. Y la filigrana es este hilo que está en la forma papelera. La marca de agua es la señal que queda al hacer la hoja. No es lo, ¿comprende? Ahí se matiz. Realmente nosotros decimos marca de agua y filigrana lo mismo. Lo usamos las dos palabras indistintamente, pero una cosa es la filigrana, que es el hilo metálico, y otra cosa es la señal que deja el hilo metálico, que es la marca de agua. Si queremos hablar muy correctamente. Pero realmente todos hablamos de filigranas y hablamos generalmente de filigranas cuando hablamos de papel hecho a mano y marca de agua cuando es papel mecanizado. Hacemos también esa otra división. Gracias. Yo quería una pequeña comentario al estupendo trabajo de Manuel, porque yo lo conozco hace años y realmente es un trabajo enorme, enorme hacer eso. Y quería comentarles que la palabra Bernstein significa, creo, significa ámbar. Y se hace la similitud que cuando tú para un trozo de ámbar lo miras al trasluz y para poderlo datar tiene que tener dentro un pequeño resto vegetal o un insecto, que es lo que va a dar valor y fecha a ese ámbar. Pues la filigrana es el ámbar del papel. Muy interesante. Creo que tenemos dos preguntas. Sí. Carlos Vázquez le pregunta a Rita, ¿cuántas filigranas distintas se ha encontrado hasta ahora en Ecuador? Y que además, aparte de esos documentos del libro primero de Cabildo, si es que hay otros documentos que se han estudiado y se han encontrado filigranas. Ya. Y como había mencionado yo en la ponencia, encontramos dentro de todas las hojas del tomo 100 filigranas. Estas 100 filigranas fueron clasificadas en 5 motivos o tipos básicos. Son los que expuse. Claro que, por ejemplo, en el motivo correspondiente a la mano con flor de 5 pétalos, con las inscripciones del papelero, tenemos 10 subdivisiones correspondientes a las iniciales. Este fue el primer esfuerzo que hicimos de estudio de filigranas, pero se comenzó ya con otro estudio que es precisamente el libro de cedularios del Archivo Nacional de Historia, que pronto tendremos ya los resultados de tinta y papel están listos, pero de filigranas estamos ya compendiando y haciendo los resultados finales.
La última pregunta de Norma. Buenos días. ¿Qué materiales se utilizaban para la elaboración de papel en América? Creo que Carmen podría responderla. Carmen, por favor. Ahora, no. El papel europeo, que como hemos dicho en América es fundamentalmente, es lino y cáñamo. Cuando empieza a haber problemas, bueno, el lino, ya sabéis, el lino de cáñamo le da fuerza porque se aprovechaba con el lino, eran los tejidos, y el cáñamo es con las cuerdas. Llegó un momento que no había lino y cáñamo para tanto molino papelero. Y había peleas para obtener el material original. Los genoveses compraban grandes cantidades de lino y cáñamo. Había hasta una profesión que era el trapero, que es el que dicen que puede ser el peregrino, que pues robaba o cogía un pincho, iba por los pueblos y por las casas comprando trapo viejo. Ese es el gran mérito del papel, que es un origen muy modesto. Y como no había suficiente, luego ya se empezó a usar algodón. Y la corona española hizo, pensando en poder tener algodón, grandes plantaciones en las zonas llanas por ejemplo, de Argentina, plantaciones de algodón, para poder hacer papel. Después ha habido intentos de utilizar otros productos. En España se empieza a usar, también se intenta usar la pita. La pita o el ágave tiene de bueno que no arde, evita los incendios, pero da un papel un poco oscuro. El papel, por ejemplo, papel de arroz, es de la paja de arroz. Otro papel es el papel de esparto. Con esparto se hacen los papeles de periódico que se hacen en España. En España hay grandes zonas como desérticas que utilizan el esparto, y eso se lleva a Inglaterra, y los papeles de periódico ingleses son la mayoría de papel de esparto obtenido en España. Pero claro, estamos hablando de unos periodos de tiempo tan extensos que depende a qué periodo vayamos, porque desde que hemos visto que se inicia el papel y la filigrana, bueno, no estamos hablando del papel árabe, que también, pero si hablamos de papel con filigrana hasta la actualidad, pues tenemos una variedad enorme, enorme. Ahora, por ejemplo, acabo de leer un artículo que están intentando aprovechar las algas del mar para fibra papelera. En fin, es un mundo. No podríamos vivir sin papel. A pesar de tener al lado todo el mundo informático, que también es sumamente útil y valioso, tenemos que pensar que en la actualidad en España, no sé, supongo que en Ecuador igual, no hay nada más triste que ser un sin papeles. Es un sin papeles que no tiene identidad. Muchas gracias, Carmen. Y creo que ya no tenemos más preguntas. No me queda más que agradecerles a nuestros tres ponentes por su generosidad en transmitir el conocimiento, agradecerle a todos nuestros asistentes virtuales por su interés, por sus preguntas, y dar por terminado este evento. Muchísimas gracias a todos. Yo quería decirle antes de terminar que no sé si en España tenemos la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel, que estudia el papel en todos sus aspectos, también el papel hispanoamericano,
tenemos una página web donde se recogen todas las publicaciones que hemos hecho, que tenemos, hemos tenido 13 congresos con muchísimas ponencias y estamos preparando el siguiente. Pueden entrar en la página web de la Asociación Hispánica de Historiadores del Papel y allí pues, verán todo lo que tenemos, las próximas reuniones que tenemos y ahí bueno, forman parte de esa asociación pues casi todos que han hablado aquí. Hemos citado, pues, por ejemplo, María Dolores, Balmaseda, por ejemplo, Sánchez Real, que ya ha fallecido. En fin, todos estos han formado parte y forman parte de la asociación y todos ustedes serían muy bien acogidos. Muchísimas gracias. Seguro vamos a acceder a la página web y vamos a tramitar el ingreso, igual que lo hicimos con Besten, ¿no? Creo que Sí. Lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Entonces damos por terminado y buenas tardes.